Bueno, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, bueno, sigamos entonces. Ok, bien, veo que ya hay 18 conectados, ahorita habían 26, estábamos casi todos. Bien, entonces estamos mostrando ahí pues, el modelo estructural, ¿verdad? Pero ahora sí, la idea es, para uno diseñar con métodos racionales, necesita llegar a esto. O sea, eso que está ahí aún no son los espesores de diseño, es el espesor, los espesores de tanteo o predimensionamiento a los cuales ya le hemos asignado a cada capa sus características mecánicas, es decir, sus módulos de rigidez, sus módulos dinámicos o resilientes, relaciones de Poisson y los espesores. Y tenemos las cargas. Ahora sí, con ese modelo, ya cuando no tenemos esa información, ya nosotros podemos entrar a cualquier programa. Hay muchos programas, el Bizarre, el MEC-D3, WinDepap, hay una cantidad de programas, Everstress, hay muchos programas a través de los cuales podemos determinar las características que deseamos obtener, es decir, sean esfuerzos, sean deformaciones o sean deflexiones. En realidad lo que usualmente nos interesa, teniendo en cuenta que las leyes de fatiga, que son las que nos sirven para comparar los actuantes versus los admisibles, como ellas están generalmente en términos de deformaciones unitarias o en función de deformaciones unitarias, lo que hacemos es que cuando hacemos la evaluación, la determinación de los efectos generados en la estructura a través de un modelo como este, pues lo que hacemos es determinar las deformaciones unitarias. Ahora, ¿qué tipo de deformaciones? Fíjense. Esto que está acá, fíjense, aquí está el modelo, ¿verdad? Y aquí está el mismo modelo, pero hay algo adicional. ¿Qué es lo adicional que hay? Que hemos colocado unos valores muy importantes en ese modelo, que supone que ya se hizo la evaluación de esfuerzo y de formación, ya se hizo el cálculo en el programa usando este modelo y los resultados obtenidos son los mostrados. ¿Cuáles? Ahí usted observa, vamos a hacer lo siguiente, aquí me estoy... Ahora sí. Es lo mismo, la única diferencia es que aquí ya se hizo el cálculo de esfuerzo y de formaciones. Lo único que cambia es eso. Estoy colocando aquí, ahí estoy, resaltando únicamente lo que cambia. En la capa asfáltica ya estoy colocando 5.58 por 10 a la menos 4, significa eso. Ese es el valor de la deformación unitaria de tracción máxima obtenida en la fibra inferior de las capas asfálticas. Y a nivel de la subrasante, aquí estamos dando el esfuerzo, pues no le ponemos mucha atención. El otro numerito, 9.55 por 10 a la menos 4, sería la deformación unitaria de compresión sobre la subrasante. Entonces, jóvenes, normalmente lo que nos interesa son esos dos parámetros, que precisamente nos permiten evaluar los dos criterios de falla, que son los que tradicionalmente se han considerado para el diseño de pavimentos flexibles o asfálticos. ¿Cuáles son? Revisar lo que sucede en la fibra inferior de las capas asfálticas y revisar lo que sucede sobre la superficie de subrasante. Y el parámetro que utilizamos normalmente es la deformación unitaria, por eso que la estoy mostrando. Entonces, esa deformación unitaria, 5.58 por 10 a la menos 4, corresponde entonces a la deformación unitaria crítica que se obtuvo en el cálculo correspondiente o generada en la fibra inferior de las capas asfálticas. La crítica, o sea, como que la máxima esperada. Y de igual manera, para el caso de la subrasante, ese valor de 9.55 por 10 a la menos 4 sería el valor más crítico o el máximo o la máxima deformación unitaria obtenida en el análisis. Entonces, tenemos esos dos valores
que son los que vamos a utilizar para comparar a través de las leyes de fatiga si esos espesores que estamos mostrando ahí son suficientes o no son suficientes. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, simplemente pues aquí estoy mostrando estos valores, pues ya después miraremos o cada quien podrá verificar si esos cálculos para este modelo si da eso o no da eso, ¿cierto? Y ustedes podrán tomarlo como guía y en el programa que que estamos utilizando, vamos a utilizar que es Bizarre. Ustedes generarán su modelo con estas mismas características, los mismos espesores, las mismas características de las capas, evaluarán y determinarán si esos valores son los que les generan a ustedes y verifican y enseguida hacen su propio ejercicio. Ahora, ¿qué hacemos con esos valores? Listo, el programa me da esto, hasta ahí. Ahí terminó el programa y eso es lo que hace el programa. Eso haría Bizarre, determinar estos parámetros. ¿Cuál es el paso siguiente? El paso siguiente entonces, determinar cuál es la ley de fatiga que voy a considerar. ¿Cuál es la ley de fatiga que voy a considerar? Entonces resulta que tendré que considerar dos leyes de fatigas independientes la una de la otra. Ahora, ¿por qué dos leyes de fatiga? Una va a hacer referencia a lo de las capas asfálticas. Y de forma independiente, otra va a tener que ver con la subrasante. O sea, son dos leyes de fatiga independientes la una de la otra y que me permiten poder comparar o establecer una relación de valores correspondientes. Lo que sucede, lo que actúa sobre la subrasante, lo comparo con la ley de fatiga de la subrasante. Y lo que actúa sobre las capas asfálticas o en la fibra inferior de las capas asfálticas, lo comparo con la ley de fatiga correspondiente a las capas asfálticas. Entonces, en esta otra diapositiva, pues ahí sí me está ya formando, me están mostrando de forma esquemática el análisis que debo realizar y los criterios de diseño. Son dos criterios los que hemos venido manejando en los otros métodos de diseño empírico, pues de la Shell, pues del Instituto del Asfalto, y en donde se consideran o se revisan o se chequean dos criterios de falla. Falla por fatiga, por fisuramiento en las capas asfálticas, y el otro es falla por deformación unitaria de compresión sobre la subrasante, que generaría huellamiento. Ahí están los dos criterios: fisuramiento o huellamiento. Fisuramiento tiene mucho que ver con las capas asfálticas, primer criterio, y ahuellamiento tendría mucho que ver con la subrasante. ¿Ves? Son esos dos criterios los que suelen utilizarse. Y entonces estaremos hablando primero, controlar la deformación unitaria de tracción epsilon R sub 1, ese que están viendo ustedes como primero ahí. Controlar el epsilon R sub 1, o sea, la deformación unitaria en la fibra inferior de las capas asfálticas para evitar la falla estructural por fatiga de la capa asfáltica. O sea, esa tiene que ver con la falla por fatiga de la capa asfáltica. Y la segunda, controlar las deformaciones unitarias sobre la subrasante para evitar la falla funcional por acumulación de deformaciones en subrasante, que al final de cuentas, cuando tenemos fallas estructurales de ese tipo, se evidencian en ahuellamientos. Los ahuellamientos estructurales tienen mucho que ver con lo que sucede en la subrasante, y las fisuras en las capas asfálticas en principio tienen mucho que ver con lo que sucede en las capas asfálticas. Entonces, esos son los dos criterios que se utilizan para fines de diseño. Entonces, haciendo como un resumen, una síntesis de lo que uno hace, ahí tenían los dos aspectos considerados. En la parte superior, a través de este diseño racional, hacemos una modelación de la estructura en donde se representan las diferentes capas con sus espesores, con sus relaciones de Poisson, con sus módulos dinámicos o resilientes.
se representa la carga de diseño, y con esos parámetros, con esos elementos, a través de un software, un programa como el Pizarro, el Everest 3, el Wintepack u otro programa, se determinan o se calculan los esfuerzos o en general más bien las deformaciones unitarias actuantes. Lo que usted calcula es lo actuante, lo que generaría el paso de un eje estándar, ¿sí o no? Porque usted está evaluando un eje estándar. Un eje estándar, al estar actuando sobre el pavimento, generaría ese estado de esfuerzos o deformaciones unitarias. Esa sería la primera parte para tratar de solucionar el problema. La segunda, entonces ahora sí, tenemos que tomar, conseguir o asumir o utilizar unas leyes de fatiga, de tal manera que a través de esas leyes de fatiga podamos determinar valores admisibles de esfuerzos o deformaciones en función del tránsito. Fíjense una cosita, miremos un poco la parte inferior, debajo donde dice comparación de esfuerzo y deformación unitaria versus esfuerzo y deformaciones admisibles. Las primeras son las actuantes y las admisibles las sacamos precisamente de las curvas que están en la parte inferior. La que está en la parte inferior derecha, que es la que usualmente es la manera más utilizada, es lo más utilizado. Ese tipo de ley de fatiga lo que me está relacionando es N mayúscula, que es tránsito, en términos de número de ejes estándar en las abscisas. Y en las ordenadas, epsilon significa deformación unitaria. Entonces, esas leyes de fatiga normalmente están en escala logarítmica ambas. Esas leyes de fatiga usualmente se representan a través de una curva que tiende a ser una recta, ¿cierto? Una recta, cierta pendiente. Y lo que podemos obtener ahí es lo siguiente. Si usted conoce el tránsito de diseño, fíjense, ya se está metiendo con el tránsito de diseño. Si usted conoce el tránsito de diseño y tiene a disposición una ley de fatiga, usted puede despejar la deformación unitaria y ese valor sería el valor admisible. ¿Sí está claro? Usted tiene un tránsito de diseño. Si usted con ese tránsito de diseño entra a la ley de fatiga, vamos a mirarla. Vamos a mirarla y ustedes se darán cuenta de eso. Vamos a mirar. Bueno, la forma básica de la ley de fatiga. Bueno, aquí estamos. Leyes de fatiga. Estas que estamos mostrando aquí, 1, 2, 3, 4, 5, son de 5 entidades distintas y se refieren, fíjense lo que dice arriba, deformación admisible epsilon sub R. Como está hablando de epsilon sub R, está haciendo referencias a la capa asfáltica. Esa es la deformación unitaria de tracción o de tensión en la fibra inferior de la capa asfáltica. Cada una de esas entidades, el Instituto del Asfalto, la Shell, Illinois, el TRL, el CRR de Bélgica, cada una de esas entidades ya generaron sus propias leyes de fatiga y son las ecuaciones que cada una indica. Entonces, ¿cuáles son las más utilizadas en nuestro medio? Nosotros podríamos utilizar cualquiera de estas dos, el Instituto Norteamericano del Asfalto o el del TRL. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Bueno, ¿o qué semejanzas hay en cualquiera de ellas? Ahí lo que se busca, fíjense, ahí en este caso, N está en función, para el primer caso del Instituto del Asfalto, el N está en función de la deformación unitaria y de E, que es el módulo dinámico de la mezcla asfáltica. ¿Ya? Pero fíjense que del TRL es una expresión mucho más sencilla, porque solamente me indica N en función de la deformación unitaria. Entonces, jóvenes, si yo utilizo, por ejemplo, la del TRL, que es la cuarta expresión que está resaltada, y yo de antemano ya yo debí calcular
¿Cuál es el esfuerzo unitario? Vamos a hacer el siguiente ejercicio, jóvenes. Hagamos numéricamente para que sea más. Bueno, fíjense una cosa. Cópiense estos valores. Copiemos estos valores que están acá. ¿Cuáles valores? El 5 de formación, el seno sub R igual 5.58 por 10 a la menos 4. Y el seno sub Z de la subrasante 9.55 por 10 a la menos 4. Copiemos esos valorcitos, por favor, para hacer el ejercicio y entenderlo mejor. Cópiense esos valores. Ok. Bueno, jóvenes. ¿Copiaron? Sí. Bien. Entonces, de la expresión del TRL, sustituyan ese valor en la expresión a ver cuánto les da N. Hagámoslo a ver qué pasa. Vamos a hacerlo. Bueno, jóvenes, ¿cuánto les dio? Con la primera deformación de 5.58 por 10 a la menos 4 da 18.821.24. Exactamente. Muy bien. Exacto. Entonces, es que esa es la que tenemos que utilizar. ¿Por qué? Porque fíjense, miren, fíjense. Este 558 que estamos observando ahí en esta diapositiva, pues es el que se generó, es la deformación unitaria de tracción generada en la fibra inferior de las capas asfálticas. Esa es la que tenemos que utilizar entonces en esta ley de fatiga, que es la que hace referencia precisamente a la capa asfáltica. Ahí arriba dice, deformación admisible, el seno sub R. Entonces, en este caso, fíjense, como yo estoy tomando el seno sub R
Estoy tomando el valor actuante, el que obtuve del modelo de cálculo, el que genera el eje estándar. O estoy utilizando ese valor, ¿qué vendrían siendo esos 18.821? Ese vendría siendo el N admisible. ¿Qué quiere decir? Que esa estructura, tal como está concebida, 5 centímetros de capa asfáltica y las demás espesores, es capaz de soportar hasta 18.821 repeticiones de estándar antes de que la capa asfáltica falle. ¿Sí está claro? Sí. Fíjense, en este caso, como el epsilon sub r que estoy tomando es el de cálculo, es el generado, el otro valor será el admisible. O sea, estas leyes de fatiga tienen la particularidad que el uno es generado y el otro es el admisible, uno de los dos. Si yo estoy utilizando el generado, que es el que me dio el cálculo, el otro valor será el admisible. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Como yo por aparte tengo que hacer un análisis de tránsito de diseño, de un estudio de tránsito igual como lo que ustedes saben hacer. Y vamos a suponer que el tránsito de diseño ustedes da que es 70.000, una vía de bajo tránsito, pero da 70.000 repeticiones, ¿ya? Y entonces usted ve que el N admisible de este es 18.000, casi 19.000. ¿Qué conclusión sacaría usted? Que el pavimento es insuficiente. Exacto. Y sobre todo que la capa asfáltica llegaría a la falla mucho antes de que lleguemos al tránsito de diseño, ¿sí o no? No es suficiente. Por lo tanto, yo tendría que, ¿qué tendría que hacer yo? Suponiendo que el tránsito no lo puedes cambiar. Vamos a suponer que ese es el tránsito, 70.000. Hacer un refuerzo de las capas. Exacto. Tendría yo que diseñar, que implementar un espesor de capa asfáltica mayor, ¿sí o no? Seguramente si usted coloca un espesor mayor, seguramente el N admisible va a ser mayor, ¿ya? ¿Sí queda claro el asunto? Ahora, con esta misma expresión, jóvenes, podríamos hacer lo contrario. Vamos a suponer que el estudio de tránsito efectivamente me dio 70.000 repeticiones. El N es 70.000. N igual 70.000 repeticiones. Si yo tengo ese valor en la expresión y N es 70.000, ese sería el N actuante, ¿sí o no? Si yo despejo el epsilon sub R, ese epsilon sub R, ¿qué sería? El actuante. No, Admisible. el admisible, ya, el admisible. Entonces, ¿qué tendríamos? Vamos a despejar, despejemos en esta expresión el epsilon sub R siendo N igual a 70.000, a ver cómo nos da. ¿Ya? Vamos a hacer ese ejercicio, hagámoslo todo. Yo no lo he hecho, vamos a hacerlo todo aquí para que no está. N igual a 1.66 por 10 a la menos 10 por x sin sub r a la menos 4.3. Está 4.12 por 10 a la menos 4. ¿Cómo? 4.12 por 10 a la menos 4. Bueno, vamos a ver por ahí. Ya. Sí, también me dio eso.
También me dio 4.12 por 10 a la menos 4. Exactamente. Entonces, en ese caso, el sinus R admisible es de 4.12 por 10 a la menos 4. Perfecto. ¿Cierto? Estamos bien. Ahora, miremos lo siguiente. Perfecto. Vamos a mirar qué sucede en el modelo. El modelo me dice que la deformación unitaria actuante es 5.58. La actuante, el X sub R actuante es de 5.58 por 10 a la menos 4. Y la admisible sería 4.12. Ese valor es el admisible. ¿Qué tendría yo que hacer? Ahí me está dando un valor actuante mayor que el admisible. ¿Sí o no? ¿Qué tendría que hacer? Aumentar el espesor de la capa fáltica. Exactamente. ¿Ya vieron? O sea, lo que les quiero dar a entender y que entiendan, que comprendan, es que estas leyes de fatiga puedo mirarlas de un lado, en una dirección o en la otra. Si yo las miro de forma explícita, tal como están, ¿sí? Yo lo que voy a, como tengo el N despejado, el que esté despejado es el admisible, ya, así de sencillo es, ¿ya? Y el otro valor es el actuante, ¿ya? De igual manera, para el caso de la subrasante, de igual manera, para el caso de la subrasante, tenemos unas leyes de fatiga que estamos mostrando el Instituto del Asfalto, de la Shell, para diferentes niveles de confianza, el del TRL y el de Bélgica. Vamos a nuevamente resaltar esos dos y siguiendo con el del TRL, que es de la Gran Bretaña, vamos a hacer cálculo del N. ¿Cuánto sería el N? Si el sinusol Z es 9.55, ¿cierto?
¿Cuánto les dio? Profe, a mí me dio, o sea, con la epsilon sub z dio 52.477. 50.477. Puede mostrar de nuevo la ecuación. Ahí está, miren. 1.66 por 10 a la menos 10. No, esa no es, esa es la Ah, de... yo pensé que era la otra. Esa. Es la otra, profe. Esa es la Ah, del... sí, tienen razón, tienen toda la razón. Discúlpenme. Sí, es esa. Sí. Tienen razón. Con 9.55 por 10 a la menos 4 me dio 52.477. Lo mismo. Perfecto, entonces eso es. Entonces, SN viene siendo el N admisible 52.477. Entonces, fíjense. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que hay dos N admisibles? Sí, lo que pasa es que el primero que dimos era el N admisible para el caso de la capa fáltica, del primer criterio. Y este es el N admisible para el segundo criterio. O sea, que el crítico, ¿cuál es? Me está marcando más críticos de la capa fáltica, ¿cierto? Sí. Entonces, si el tránsito fuera 70.000 repeticiones, yo les voy a dejar de tarea cuál sería el espesor, o sea, ¿qué tienen que hacer? Bueno, el problema es que me cambian los valores, entonces tienen que hacer cálculo. No pueden hacer el ejercicio todavía porque tienen que hacer cálculo de los esfuerzos y deformaciones. Y ustedes no tienen el programa todavía. ¿Ya? Entonces, el paso siguiente sería enviarles el programa. Yo no sé si yo alcancé a enviarles a alguno de ustedes el programa. No lo copiaron ese día, ¿no? No, profe. Que el problema que tiene el programa, este programa, es que trabaja en un ambiente de 32 bits, ¿ya? Que ese viene siendo un Windows ya ya un poco viejito. Entonces, la manera de correrlo es a través de una de estas cajas virtuales. Yo me imagino que ustedes se han manejado estas cajas virtuales, ¿cierto? Yo voy a tratar de conseguirme un programa que pueda correr en ambientes de 64. Vamos a ver si es posible que yo lo consiga. Y no tiene una nueva versión. No tengo una versión actualizada, no la tengo. Yo no sé si ellos habrán actualizado versión. Yo voy a averiguar a ver. Vamos a tratar, ustedes me van a ayudar con eso también. ¿Cómo se llama el programa, profe? Visar con B grande, Visar. Y S. B-I-S-A-R, Visar, que es de la Shell. Yo tengo la versión 3.0 que ya es viejita. Y esa versión trabaja en ambiente de 32 bits. La idea es conseguirse una versión actualizada que trabaje en los nuevos Windows de 64 bits. U otro programa similar que trabaje en este ambiente. Puede ser el Everest 3. Yo tenía ese programa Everest 3, pero también una versión anterior y no me corre. No lo he actualizado. Entonces, la misión, la tarea ahorita es, vamos a buscar si es posible bajar una versión reciente o del Everest 3 o de otro programa que me permita calcular lo mismo. Me permita calcular esfuerzos, deformaciones o deflexiones en pavimentos flexibles. ¿Ya? Eso. Profe, ahí es Visar 3.0, ¿verdad? Sí. Por ahí en YouTube hay un video para montar la máquina virtual y trabajar es que yo lo corro con la máquina virtual. Es la manera de hacerlo con esta versión. Bueno, entonces... y dice que se corre a 64 bits. Sí. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo lo que voy a hacer es que en la plataforma le voy a montar programita entonces. ¿Ya? Voy a montar una carpetita con este programa para que lo descarguen de ahí. Y ya ustedes pues montarán la máquina virtual.
para que puedan correrlo. Bueno, jóvenes, por el momento, pues, quería mostrarles eso. Esto casi fue un repaso, de pronto algunas cositas nuevas, para ya entrar en ritmo, retomar la clase, la cual desafortunadamente no había sido posible llevarla a cabo. Pero bueno, ya estamos en eso. Y de acuerdo con la información que tengo, la última información que tengo del grupo donde estoy yo acá en la universidad, parece que ahorita en Semana Santa va a seguir viendo, o sea, van a seguir las clases. De todas maneras, pues, nosotros la jornada que tenemos es martes. Sea que haya clase o no haya clase en Semana Santa, estamos en casa. Y esta clase es martes. Entonces ya después martes no veo, sino el otro martes arriba. Entonces, programémosla para martes a la hora normal. Para vernos el próximo martes y continuar con el asunto. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, profe. Bueno, profesor. ¿Vieron? Yo les agradezco la atención. Veo que Listo. prácticamente son 27, o sea que hay 26 estudiantes, solo faltan 4. Pues estamos hablando de casi el 90%. Ya tocaría, mira, para aquellos que no se han podido conectar, mira de qué manera posteriormente se adelanta la situación, pero digamos, la recomendación que tenemos de las directivas académicas es que tratemos de adelantar nuestras clases virtuales en la medida de lo posible y que aquellos estudiantes que tengan algún inconveniente en la conexión, pues mirar posteriormente qué mecanismos se puede emplear ya cuando nos podamos ver, Dios mediante, o sea, lo más pronto, que ya podamos estar de manera presencial, pues mirar ahí cómo nos nivelamos con ellos, ¿ya? Pero mientras los que podamos pues, participar, la directriz que hay es que sigamos haciendo. Entonces estamos en esa cuestión, pues la mayoría afortunadamente lo está logrando y la idea es seguir en estas jornadas. Y periódicamente pues voy a montarle información en la plataforma. Ya por ahí les monté también lo de una información referente a placahuellas, que es importante que vayan leyendo también, vayan mirando para que tengan inquietudes. De la próxima clase pues continuaremos con esta temática y posiblemente ahondaremos en lo que tiene que ver con las placahuellas. Jóvenes, les deseo un resto de fin de semana feliz junto a la familia y cuídense y nos estamos viendo entonces Dios mediante el martes y pendiente a cualquier comunicado que yo les mande a través del WhatsApp y a la plataforma también. Yo no sé si tiene alguna inquietud. Bueno, profe. Bueno, jóvenes, entonces nos estamos viendo. Yo voy a tratar de montarle un ejercicio un poquito detallado o complementar lo que hemos dicho aquí con este ejercicio para que lo vean, ¿ves? claro. En la Bueno. plataforma. Yo pienso que como el lunes se los estoy montando. Bueno, muchachos, que pasen muy bien, ¿oyeron?